¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial. Este tutorial pues está diseñado para llegar al cálculo de propiedades termodinámicas de estructuras cristalinas. En particular, en este tutorial vamos a aprender a obtener la curva de calor específico para el diamante utilizando un código que se llama FON, que es un código externo de Quantum Espresso. Vamos a empezar desde cero. Como ustedes pueden ver en esta terminal, pues aquí estamos en esta carpeta que se llama tutorial, que absolutamente no tiene nada. Vamos a empezar de cero. El sitio donde vamos a descargar este código es abierto. Aquí está la referencia bibliográfica de este código por el doctor Darío Alfe, escrito en 2009. Entonces, si nosotros le picamos acá, vamos a obtener esta paquetería del código, el código FON. Y por acá también les recomiendo que obtengan el tutorial para fonones, que este sí es de Quantum Espresso. Vamos a ver qué traen estos paquetes que acabamos de descargar. Ok. Aquí está el de FON. Aquí está el de los fonones. Entonces, vamos a ver. El tutorial de fonones trae, bueno, obviamente, pues un manual, ¿no? Donde explica la metodología, los archivos de entrada y el método generalizado para obtener la relación de dispersión fonónica de una estructura cristalina, obviamente utilizando Quantum Espresso. Vienen dos ejemplos que es el cristal de aluminio y el cristal de óxido de magnesio. Esto es lo que viene en ese paquete tutorial de fonones. Y el archivo FON o la carpeta FON, bueno, aquí sí viene implementado todo el código. Viene esta carpeta, el SRC, que por lo general es donde se escriben todas las subrutinas del código para ser implementadas. Viene obviamente un manual, la licencia obviamente, y también vienen algunos ejemplos. En particular, FON nos da los ejemplos otra vez del aluminio, una estructura de HCP, el grafeno y una perovskita. Quiero comentarles que este archivo RunFon es importante, es un ejecutable que ahorita vamos a ver para qué nos sirve, pero es también fundamental para el cálculo de propiedades termodinámicas. Entonces, vamos a traer estas carpetas a nuestra carpeta con la que estamos trabajando. Aquí, obviamente, en esta supercomputadora ya está implementado el código Quantum, está ya implementado el Fortran y otros códigos externos como GNUplot, etcétera. Entonces, bueno, aquí ya está ambientalizada esta computadora para solo proceder a ocupar estos códigos externos. Entonces, en primera instancia voy a traer en esta carpeta los dos archivos, las dos carpetas que acabamos de descargar con la finalidad de tener los ejecutables correspondientes para hacer nuestras corridas. Entonces, pues, bueno, siempre es más cómodo trabajar desde la terminal, ¿no? Cuando hacemos este tipo de maniobras. Entonces, aquí yo me paro en mis descargas. Y por aquí deben estar, acá. Acá están las carpetas para el tutorial de fonones y la carpeta para el FON. Entonces vamos a traerlo desde mi carpeta de descargas. Recuerden que la instrucción para copiarlo es scp-r. Voy a traer primero el de FON y le tengo que decir a dónde lo envío. Es mi dirección IP, la trayectoria en donde estoy, la path, y ya. Me pide mi contraseña. Listo. Ahí ya mandamos desde mis descargas a nuestro lugar donde vamos a trabajar. Y si se fijan, hacemos un ls y aquí ya está
la carpeta para el phone. Y vamos a hacer lo mismo para la carpeta del tutorial de fonones. Esta no la vamos a tocar en este tutorial realmente, pero lo que sí quiero enfatizar de este en particular es que el ejecutable runFon que viene acá es importante para hacer las corridas que necesitamos. Entonces, por eso es que lo traemos. Entonces, vamos a traer este tutorial de fonones. Muy bien. Entonces, como pueden darse cuenta aquí, ya tenemos el código FON y el tutorial de fonones. Este básicamente es el tutorial de fonones, ¿no? Que es la forma de calcular fonones, es decir, relación de dispersión fonónica para cristales con el código Quantum Expresso. Y este archivo FON o carpeta de FON, pues es donde está escrito el código FON que vamos a ocupar en este momento. Lo único que tenemos que hacer es entrar a la carpeta de phone en particular, que es la que nos interesa, y vamos a hacer la instrucción de make. Make, recuerden que es para compilar todos los archivos y las subrutinas que vienen en esa carpeta. Entonces vamos a dejar que haga la compilación de todo con la instrucción de make, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo. Fíjense lo que trae esta carpeta. Bueno, trae pues obviamente la licencia, un archivo de texto donde viene más o menos las especificaciones, pero lo que también viene pues son los ejemplos, que son lo que les mostraba, y lo que nos interesa es esta subcarpeta llamada src. Si nosotros nos metemos a esa subcarpeta, vienen aquí todas las subrutinas y en particular este es el ejecutable de phone, es decir, es el que vamos a mandar llamar para hacer las corridas. Cuando aparezca en verdecito, en este caso en particular, es que ya está como ejecutable. Ya nada más hay que jalarlo a nuestra carpeta donde queremos hacer que se ejecute y corre el programa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos en esta carpeta phone y en esta carpeta src es donde está el ejecutable que necesitamos. Muy bien, hasta ahorita no hemos hecho realmente mucho. Realmente lo único que hemos hecho es jalar el código y compilarlo, ¿no? En esta carpeta en particular. Muy bien. Quiero mostrarles que en el tutorial de Phonons vienen, bueno, obviamente el manual y vienen dos ejemplos, el aluminio y este otro cristal que es óxido de magnesio. Entonces, en estos dos, obviamente son dos estructuras diferentes. El cristal de aluminio, vamos a verlo, vamos a entrar rápidamente a esa subcarpeta. Y bueno, obviamente aquí ya vienen implementados los archivos necesarios para hacer el cálculo de fonones con Quantum Expresso, pero lo que les quería comentar acerca de eso es que este ejecutable runFon es el que necesitamos para hacer uno de nuestros archivos de entrada para el cálculo de calor específico. Entonces, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero en particular voy a jalar este ejecutable a nuestra carpeta donde vamos a trabajar. Y ahorita van a ver por qué. Déjenme lo jalo. ¿Dónde estamos? De hecho, estamos ahí, ¿no? Realmente no hemos hecho nada. Ahora sí, vamos a proceder a hacer un archivo, una carpeta que se llame diamante. Ok. Vamos a entrar a esa carpeta, no tenemos nada. Vamos, ¿qué les parece si hacemos una carpeta que se llame CB de calor específico? ¿No? Para que todo esté más elegante. Y como les decía, vamos a traer ese ejecutable de ese archivo. Entonces déjenme copiar la trayectoria.
Listo. Fíjense, no hemos hecho mucho, nada más hemos traído un ejecutable, que ahorita vamos a ver para qué nos sirve, de esta carpeta en particular, y hasta ahorita no hemos hecho nada. Bueno, hasta aquí sería la parte en la que ya está el código listo para usarse. Entonces vamos a proceder a revisar cuáles son los archivos de entrada para el código FON. Muy bien, pues ahora que ya tenemos listo los ejecutables y el código para correr, pues ahora sí vamos a proceder a construir los archivos de entrada para el cálculo de estas propiedades termodinámicas. Entonces, vamos a hacer una breve introducción. El código necesita 3 archivos importantes de entrada, a los que llama, el primer archivo se llama postcard. En el archivo postcard vamos a declarar la estructura cristalina, ¿no? Si es un diamante, si es grafeno. Ahorita vamos a ver el formato, pero ahí vamos a declarar nuestra estructura cristalina. Luego está otro archivo que se llama infon. En infon lo que vamos a declarar pues son las variables, ¿no?, que necesitamos para ya sea construir las frecuencias o ya sea para construir el archivo de propiedades termodinámicas, o hacer la supercelda. Ahorita vamos a ver también el formato de ese archivo. Y finalmente el archivo forces. El archivo forces se escribe a través de este ejecutable runfon. Ahorita vamos a ver cómo se escribe, vamos a hacer un detallado explicación de cada uno de ellos y para que todo quede muy claro. Entonces vamos a la primera parte, que va a ser el archivo postcard. Vamos a construir el archivo postcard y vamos a decir cómo se construye. Ok, como este tutorial en particular queremos calcular las propiedades termodinámicas, el calor específico de la estructura de diamante, vamos a construir esa estructura en el archivo postcard. Entonces, el formato del archivo postcard es como sigue. Se tiene que llamar postcard, así lo declara, así lo lee el código. Entonces, ¿cómo es este archivo de entrada? Bueno, la primera línea es una línea comentada, realmente podríamos no escribir nada, pero pues para nuestra comodidad y para tener todo más claro, en la primera línea vamos a escribir la estructura de la cual estamos construyendo nuestra red, en este caso el diamante. La siguiente línea es el parámetro de red en Armstrong. Para este caso en particular hemos confrontado el libro de Ashcroft y dice que el parámetro de red para el diamante es de 3.57 Armstrong. Y las siguientes 3 líneas es la declaración de los vectores de la red. Entonces, recuerden que el diamante pues es, básicamente si lo pensamos, podríamos pensarlo como una estructura de 2 FCC interpenetradas, con una base de 2 átomos de carbono, obviamente. Entonces vamos a traer esas estructuras, esos vectores para esta estructura de diamante. Entonces vamos a construirlo. El primero es el vector 0, perdón, la coordenada 0.5, 0.5 y 0,0. Esto todo, para mayores referencias, lo hemos consultado en el libro de Ashcroft. Entonces, ahí están declarados los vectores de red. Entonces, este sería el primer vector, el segundo y el tercero. La siguiente línea es la declaración de cuántos átomos base hay en esta estructura. En este caso hay 2 átomos de carbono en cada punto de red, entonces ponemos 2. Direct es la siguiente línea y básicamente lo que lee es que las coordenadas de los átomos que a continuación vamos a declarar pues están dadas en unidades de los vectores de red.
Entonces, pues el primero, pues vamos a ponerlo en 0, 0, 0, 0 y 0, 0. Y el segundo lo vamos a poner en 0.25, 0.25 y 0.25. Ok, este es el formato de entrada del archivo Postcard, es decir, la primera línea, bueno, es comentada, pero pues le podemos poner el nombre de nuestra estructura. La segunda es el parámetro de red en unidades de Armstrong. Las tres siguientes líneas pues son los vectores de red, cuántos átomos hay cuántos átomos tiene la base, y si las coordenadas que a continuación vamos a declarar de los átomos de dicha base están en unidades de los vectores. Ok, eso es todo lo que contiene toda la información de este archivo Postcard. Entonces, ahí está, ya está escrito el Postcard. Y ahora vamos a proceder a nombrar a las primeras variables en el archivo info. Lo que vamos a hacer como segundo paso ahorita, ya que hemos declarado la estructura del cristal en este archivo de Postcard, ahora lo que vamos a hacer es construir una supercelda. En este caso, esa instrucción va implementada dentro del segundo archivo al que le llamamos info. Entonces, para este caso, para solo la construcción de una supercelda, el archivo de info iría como sigue. Entonces, déjenme escribir el archivo info. Simplemente va a tener 3 líneas. La primera es LSuper, que básicamente lo que está diciendo es que vamos a construir una supercelda. La siguiente me dice cuáles son las dimensiones de tu supercelda. Entonces vamos a poner 2x2x2. Y la siguiente y última línea nos dice cuántos tipos de átomos tenemos. En este caso hay solo un tipo de átomo, que es el carbono. Listo. Ok, ahí están los dos archivos, los dos primeros archivos de entrada, info y Postcard. Ahora, la manera en que este archivo info va a ser lo que le estamos diciendo, ¿no? En este caso de construir una supercelda dada por la celda que hemos declarado en el archivo Postcard, es llamar al ejecutable de fon. Ese ejecutable de fon, si ustedes recuerdan, está dentro de la carpeta de fon. Fíjense, está acá en la carpeta src. Cuando compilamos salió este ejecutable. Este es el ejecutable que necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos para llamarlo y que corra la instrucción? Bueno, pues copiamos la trayectoria donde está ese ejecutable. Ajá. Regresamos a donde estamos, trabajando. En este caso, ¿se acuerdan? Estamos acá. Entonces, ¿qué hacemos? Pegamos la trayectoria, le mandamos llamar al ejecutable fon y simplemente lo dejamos correr. Listo, ya corrió. ¿Qué hizo esta primera instrucción? Bueno, pues lo que hace es que con la información de Postcard y la instrucción en info, hemos construido una supercelda de la celda que hemos declarado en Postcard. Y esos archivos de salida se escriben en este archivo nuevo, es Postcard. Si nosotros vemos ese archivo Postcard, ahora tiene la información necesaria para una supercelda de 2x2x2 y construye también las coordenadas de los átomos dentro de esa supercelda. Entonces aquí están. Entonces son 2x2x2, son 8 celditas. Y cada uno tiene 2 átomos, entonces tenemos 16 diferentes posiciones de átomos. Entonces, muy bien. Entonces, y también escribe otro archivo que se llama disp. Ese archivo disp básicamente lo que nos da son los desplazamientos de el átomo 1, es decir, el átomo 1 lo voy a desplazar en esta coordenada en X, esta coordenada en Y y esta coordenada en Z. Y el otro desplazamiento lo voy a para este átomo es
esta coordenada en X, esta coordenada Y y esta coordenada en Z. ¿Por qué? Porque lo que hacemos en este cálculo en particular de fonones y de estructura fonónica, lo que hacemos es que justo queremos hacer pequeños desplazamientos de los átomos dentro de la celda y calcular las fuerzas que sienten los otros átomos debido a esos pequeños desplazamientos. De tal manera que eso nos va a generar una supermatriz con todas las fuerzas implementadas dentro de esa red que ha sido, digamos, desplazada. Eso es básicamente, este desplazamiento es un desplazamiento adivinado, pero que es un pequeño desplazamiento y con esa pequeña perturbación podemos hacer el cálculo de toda esta relación de dispersión. Ok, hasta aquí sería, digamos, el paso 1 en el que ya escribimos el archivo postcard, escribimos el archivo info e hicimos la primera corrida, vemos que jala todo muy bien, en el que se construye una supercelda de 2x2x2 en este caso, y además ese mismo programa nos da unos desplazamientos, ¿no? Un archivo disp, que son los desplazamientos que se le asignan a uno de los átomos en este caso, y ahorita vamos a ver dónde vamos a meter eso y para qué sirve eso. Entonces, hasta aquí la segunda parte de este tutorial. Vamos a lo que sigue. Muy bien, bueno, vamos a seguir con este tutorial. Como les comentaba, salían, la primera instrucción que hemos mandado con el ejecutable de fon nos arroja el archivo spostcard y el archivo disp. Vamos a hablar un poco del archivo disp. El archivo disp lo que nos da, vamos a ver cuál es el formato. Fíjense que son, en este caso, únicamente 2 líneas. Y ese archivo disp, el contenido de este archivo lo que trae son coordenadas, digamos, modificadas de 2 átomos seleccionados al azar. Entonces, el disp son desplazamientos aleatorios que impone a los átomos. En este caso en particular, aquí lo que nos dice es, voy a mover el átomo 1 en estas coordenadas. Esta es su coordenada X, su coordenada Y y su coordenada en Z. Y arroja un segundo desplazamiento que también es para el átomo 1, esa coordenada en X, en Y y en Z. Entonces, en este caso, digamos que es bastante sencillo o más sencillo en este caso porque como estamos hablando de un solo tipo de átomo, que es el carbono en este caso, pues el programa lo que hace es que adivina o selecciona, digamos, un tanto azarosamente unos desplazamientos para los átomos dentro de la supercelda que hemos construido. Entonces, en particular, podríamos únicamente seleccionar uno de los desplazamientos de este archivo disp y lo que vamos a proceder es pues a seleccionar uno de ellos. Vamos a poner la instrucción cat, ¿no? Recuerden que la instrucción cat despliega el contenido de ese archivo que está, el contenido del archivo que nosotros pongamos. Ahí está. Y estos desplazamientos son importantes porque a continuación lo que vamos a ver es la estructura del ejecutable runFon que lo que va a hacer es escribir el archivo forces. ¿De qué forma lo va a escribir? Bueno, entonces vamos a irnos un poquito hacia esa parte de ese ejecutable. Bueno, muy bien. Como siguiente parte vamos a hablar acerca de la estructura general del ejecutable runFon.pw, que recuerden ya está implementado y ya venía implementado dentro de este código de fon. Recuerden, necesitamos 3 archivos de entrada para nuestro cálculo de propiedades termodinámicas. El primero pues es el archivo postcard, el segundo es el archivo info y un tercero el cual no hemos obtenido aún, que es el archivo forces. ¿Cómo se escribe ese archivo forces? Pues mediante este ejecutable runFon.pw.
Aquí en este punto quiero recordarles lo importante que ha sido que este archivo de DISP, recuerden que ese archivo de DISP lo que hace es que adivina o sugiere mover, en este caso el átomo 1, en esta posición. Dentro de la celda que hemos construido, ¿no? Dentro de la supercelda que hemos construido. Vamos a ver la estructura general de este archivo RunForm. Para ello voy a poner un VI. Recuerden que el comando VI, además de que nos muestra el contenido de este archivo, con él también podemos modificar este archivo. Y realmente vamos a tener que modificarlo. Recuerden que este runform.pw lo trajimos de uno de los ejemplos del tutorial de fonones, en particular del aluminio. Entonces vamos a ver cómo es este ejecutable. Entonces, bueno, aquí lo muestro. Este ejecutable básicamente lo que hace es hacer ciclos iterativos para calcular, hacer un cálculo autoconsistente de cada uno de los desplazamientos que nosotros impongamos. Es decir, hay tres partes importantes en este ejecutable. El primero es la declaración de los desplazamientos y decir para qué átomo vamos a mover, o que para el átomo 1 en particular, ¿no? En este caso, para el átomo 1 estamos considerando estas coordenadas, y una vez teniendo eso, bueno, entonces declaramos y modificamos esta parte que es el archivo de entrada de un cálculo SCF, cálculo autoconsistente de quantum expreso. Entonces, con ese átomo, con este primer desplazamiento para este átomo, le estoy pidiendo que construya un archivo de entrada con las coordenadas de los 16 átomos. Recuerdan que tenemos en la supercelda, pero el primer átomo está modificado en esta coordenada, o en estas coordenadas, ¿no? Estas son sus nuevas coordenadas. Entonces, con esas entradas, con esas coordenadas de entrada, pues le pido que construya un archivo de entrada para un cálculo autoconsistente para ser corrido por quantum expreso. Entonces, a grandes rasgos, este es un archivo de entrada para quantum expreso para hacer un cálculo autoconsistente. Entonces, aquí declaramos qué tipo de cálculo es, ¿no? ¿Dónde está mi pseudopotencial? ¿Qué tipo de red estamos considerando? El parámetro de red en Bohr, y bueno, y otras especificaciones que van a ser importantes para este cálculo autoconsistente. En esta parte donde viene Atomic Position es donde deberían estar, o donde deberían escribirse las coordenadas de los átomos dentro de esta supercelda. Entonces recuerden, este ejecutable lo que hace es que lee las coordenadas del archivo POSCAR, que son las 16 coordenadas de los átomos que calculamos, pero aquí imponemos que el átomo 1 modifique sus coordenadas en esta posición, y esas serían las coordenadas de entrada para este cálculo autoconsistente, con obviamente los vectores de red y los puntos K. Y teniendo esas coordenadas y ese desplazamiento que hemos considerado, pues entonces ahora sí se construye el archivo de entrada, se hace un cálculo autoconsistente con quantum expreso y lee las interacciones debidas a ese desplazamiento de ese átomo que hemos movido y las escribe en este archivo de forces. Entonces el archivo de forces básicamente lo que va a tener es las fuerzas que han sentido los otros átomos al mover, al considerar este desplazamiento, ¿no? En este caso en particular, pues tenemos igualmente un solo tipo de átomo, entonces pues bastaría con hacer ese desplazamiento para obtener ese cálculo autoconsistente. Pero pensemos que si son más de un tipo de átomo, pues si son 2 o 3, entonces aquí habría que considerar los desplazamientos de ellos, ¿no? Y entonces el proceso iterativo pues sería un poco más, tendría más iteraciones, ¿no? Y bueno, y entonces aquí estaría la parte en la que empieza a escribir esos archivos de salida, que son, por una parte, los archivos de salida van a ser, una vez que tienes un archivo de entrada
autoconsistente en cuanto me expreso, obviamente lo corres, te sale un archivo de salida, jalas de ese archivo de salida las fuerzas que sienten los átomos al hacer este desplazamiento, lo escriben forces y bueno, y entonces también hay un archivo de salida que sale de todo eso. Entonces esta sería, por aquí estaría la parte en la que estamos escribiendo el archivo de forces y que también salen los archivos de salida, que en este caso los llama out y out. Y el desplazamiento que estamos considerando, ¿no? Ese sería out 1, out 2, etc. Y finalmente, bueno, aquí está ese archivo de forces. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, esta es la estructura de este ejecutable. Obviamente para nuestro caso tenemos que modificarlo en el desplazamiento, en la constante de red, y bueno, en otras especificaciones que ahorita vamos a ir modificando. Pero esa sería la estructura básica de este archivo de Rumphone. Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Es un proceso iterativo para hacer cálculos autoconsistentes del sistema una vez que hemos considerado el desplazamiento de uno de los átomos o varios de los átomos dentro de esta supercelda. Entonces, muy bien. Muy bien, entonces el siguiente paso que vamos ahorita a hacer es pues justamente usar este ejecutable de Rumphone para escribir el archivo de forces, y una vez teniendo este archivo de forces ya tendremos el esquema completo para calcular nuestras propiedades termodinámicas. Entonces, como les comentaba, este ejecutable Rumphone pues debemos de modificarlo porque lo hemos traído desde la carpeta de aluminio. Entonces vamos a hacerle algunas modificaciones para nuestro caso, en este caso de diamante. Antes de eso, recuerden que este ejecutable va a ser bueno, dependiendo del número de desplazamientos, pero va a hacer cálculos autoconsistentes utilizando Quantum Expresso. Entonces necesitamos traer un pseudopotencial, en este caso el del carbono. Entonces vamos a traer ese pseudopotencial de una carpeta que lo tengo por ahí. Ahorita lo traigo rápidamente. Muy bien, ahí está este pseudopotencial. Este pseudopotencial es el que vamos a ocupar para hacer las corridas en Quantum Expresso. Y ahora sí, otra cosa que necesitamos hacer antes de correr el ejecutable es reescribir el archivo Postcard. Recuerden que el archivo Postcard en algún momento pues únicamente traía la declaración de la celda más pequeña para construir nuestro cristal de diamante. Y gracias al ejecutable de for, pues entonces se escribió el otro archivo Postcard con todas las posiciones de los átomos, de los 16 átomos. Entonces, como el código lee el archivo Postcard, info y forces, entonces lo que tenemos que hacer como un primer paso es cambiar el archivo Postcard, ¿no?, a el archivo Postcard. Eso lo podemos hacer con la instrucción cp. Básicamente lo que estamos diciendo, lo que está en el Postcard, escríbelo en otro archivo, en el archivo Postcard, ¿no? Muy bien. Entonces fíjense ya el Postcard, perdón, el Postcard ya tiene lo mismo que tenía el archivo de salida. Disculpen los nombres, pero bueno, así es como lo ha llamado el creador de este código. Entonces ahí está. Y bueno, ¿y por qué tenemos que hacer ese paso previo? Pues porque justamente el ejecutable Rumphone lee lo que está en el archivo de Postcard. Si nosotros lo dejamos únicamente con la celda que declaramos, pues va a leer únicamente esas posiciones de esos átomos, y entonces eso no va a estar bien, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a modificar nuestro archivo Rumphone para poder construir
archivo de forces. En la primera línea vamos a usar el bash. Aquí está la instrucción que les decía. Va a empezar a leer el archivo Postcard, todo lo que tenga el archivo Postcard, ¿no? En esta parte pues tenemos que poner, ¿no?, las coordenadas o el desplazamiento del átomo, que en este caso también es el átomo 1. Entonces vamos a jalar esos desplazamientos. Recuerden que ese desplazamiento está en este archivo dist. Entonces lo voy a copiar esos desplazamientos para ponerlo en mi archivo rumfo. Digo, igual ese dato no es tan importante, pero pues cabe la pena mencionarlo. La última línea no tiene esta diagonal, entonces se la quitamos, ¿no? Nada más para que no haya problemas. Entonces, muy bien, fíjense, aquí ya están declarados los desplazamientos. Vamos a desplazar el átomo 1, lo vamos a mover en estas nuevas coordenadas, y el átomo 1 otra vez en estas nuevas coordenadas, ¿no? Fíjense que la diferencia entre uno y otro es simplemente que este se ha movido en la dirección X positiva y este se ha movido en la dirección X negativa. Entonces, bueno, aquí pues va a haber dos iteraciones porque estamos declarando dos desplazamientos, ¿no? Entonces aquí empieza el do para esas dos iteraciones. Esto simplemente son la lectura de las coordenadas de los átomos en Postcard, ¿no? Lo que sí vamos a modificar es aquí el número de átomos y la constante de red. En este caso vamos a ponerlo en Bohr. Recuerden que la constante de red para el diamante era 3.57 y en este caso a Bohr eso nos da 6.74. Esta es la parte en la que se construye la constante de red para nuestra supercelda. Entonces vamos a simplificarnos un poco. Vamos a poner 6.74 por 2 porque son las celditas que se están repitiendo, y vamos a hacer que se lea 1 por 2. Es decir, va a multiplicar 6.74 por 2 porque es el parámetro de red nuevo para este caso particular, porque hemos aumentado la red 2 por 2 por 2, ¿no? Entonces sería la nueva, esto nos daría 6.74 por 2, nos daría la nueva constante de red para nuestra supercelda. Aquí únicamente lo que está diciendo es que va a empezar a poner, a escribir el formato correspondiente para meterlo en el archivo de entrada para el cálculo autoconsistente de quantum expreso. Entonces aquí nada más le está poniendo, lo está reetiquetando cada una de las posiciones o en este caso únicamente es carbono, entonces únicamente vamos a poner carbono. Entonces va a etiquetar esas coordenadas pues para que tenga el formato correspondiente. Esto se lo podemos quitar porque bueno, son líneas comentadas que no lee el código, pero aquí en vez de que diga aluminio, pues bueno, le podemos poner diamante, ¿por qué no? Y ya empieza la instrucción. Este es el cálculo autoconsistente. El prefijo pues vamos a cambiárselo, este debe ser diamante, ¿no? El pseudopotencial te dice, bueno, pues está aquí metido. Seguimos, esta es IBRAP 0, recuerden que es para una red, digamos, libre, ¿no? Que nosotros podemos declarar. Y ALAT es la constante de red que ya está declarada por acá. Esta variable ALAT va metida por acá. Bueno, esta no le vamos a hacer grandes modificaciones, pero por supuesto que ustedes pueden hacer el ejercicio de ir haciendo cálculos autoconsistentes de su sistema para encontrar las mejores variables, ¿no? En la energía de corte, en el radio de corte de este código quantum expreso. Obviamente aquí está la declaración del pseudopotencial con la especie atómica, entonces en este caso no es aluminio, es carbono con su masa 12.011, ahí, 011. Y aquí hay que escribir el pseudopotencial para que lo lea. Entonces solo vamos a copiar el nombre del pseudopotencial, que es este.
De esta forma, pues es como el pseudopotencial y la especie atómica que estamos hablando. Ok, entonces aquí empiezan las posiciones atómicas, ¿no? Aquí es donde va a empezar el proceso iterativo de escribir las posiciones atómicas, hacer bueno, en este caso podemos dejarle estos puntos K, 2 por 2 por 2, los vectores de red, si ustedes se fijan, son exactamente los que hemos declarado antes. Punto 5, punto 5, 0, 0, punto 5, punto 5 y punto 5, 0, punto 5. Muy bien. Aquí está la salida donde vamos a empezar a correr. Entonces, en nuestro caso particular, nosotros corremos la línea de instrucción para correr esto es de la siguiente forma. Ponemos MP y esto es general, ¿no? Para nuestro caso, para nuestra supercomputadora es como corre. Vamos a ponerle 8 procesadores en paralelo. PWX, PWD y salida. Entonces, fíjense, aquí lo que está diciendo es que se genera un código un archivo de entrada que va a ser corrido por Quantum Espresso. Entonces, ese archivo se escribe en este pw.d, así lo nombran, y la salida va a ser este out.1, si es la iteración es 1, si son 2, va a haber out.1, .2, etc. Y finalmente aquí es donde se empieza a construir el archivo de forces, en el que una vez que se lee el archivo de salida de esa corrida, se extraen las constantes de fuerzas de esos átomos. Y este archivo, en esta instrucción, para mayores detalles, únicamente van a hacer el cálculo, la modificación de las unidades para que el archivo de salida de forces tenga unidades de electron volt sobre Armstrong. Entonces aquí nada más es el cambio de unidades en esta última parte. Se escriben los archivos DIN-MAT, que también ahorita vamos a hablar un poco de ellos. Y finalmente el archivo y el resultado final es un archivo de forces. Ajá. Parece ser que todo hasta ahorita ya está completo para este sistema. Ya está modificado la constante de red, el átomo que estamos ocupando, el pseudo. Vamos a salirnos. Y pues nada, vamos a correr. ¿Cómo hacemos para correr? En este caso, bueno, como les decía, nuestra computadora pues está ambientalizada, ¿no? Con los requerimientos que necesitamos, pero hay que cargar el módulo para los compiladores. Este es un compilador de Fortran, entonces déjenme jalar el compilador. Simplemente hacemos módulo append y luego módulo cargue el módulo de los compiladores, que es este. Listo, para que no haya problemas, y corra este ejecutable. Muy bien, entonces ya está todo, ya está el pseudo, hemos considerado los nuevos desplazamientos, modificamos el archivo postcard, ahora sí, hemos modificado también el archivo runfun. Entonces simplemente corramos el ejecutable con esta instrucción y ahí vamos. Bueno, lo que aquí pasó es que lo que no cargué fue el módulo de Quantum Espresso. Entonces déjenme cargarlo. Por aquí anda nuestra versión de Quantum Espresso que estamos ocupando. Muy bien, parece que ya está cargado el módulo, entonces ahora sí. Bueno, nada más una cosa que
aquí me faltó corregir o modificar es que el bin bash es, en este caso, así, ¿no? Este es el bash en el que nosotros corremos. Bueno, y una última cosa a modificar por acá, que bueno, básicamente son, pues digamos, detalles menores, es esta instrucción. Ok, listo. Bueno, muy bien, entonces ahora sí estamos listos para dejar correr este ejecutable. Solo punto diagonal runfon, punto pw, vamos. Ok, entonces lo que está haciendo aquí pues es la iteración, el cálculo autoconsistente, ¿no? La primera iteración es el desplazamiento 1 y la segunda es el desplazamiento 2, ¿no? Por eso dice run number 1, run number 2. Vamos a ver qué ha salido después de haber corrido este ejecutable. Muy bien, salen aquí, por aquí está el archivo de forces, ya salió. Y estos son archivos, digamos, residuales que salen de las corridas cálculos autoconsistentes de Quantum Expresso. Y estas son las salidas out1 y out2 de estas corridas. Entonces, vamos a explorar un poco. Y los archivos didman es donde se empiezan a escribir estos archivos forces, ¿no? Son como archivos temporales donde se almacenan las fuerzas y luego ya se escriben en este archivo de forces. Vamos a ver el archivo forces. Vamos a hablar un poquito de él. Fíjense cuál es el formato de este archivo. Aquí la primera línea me dice, estás declarando 2 desplazamientos. La siguiente línea es para el átomo 1 nos hemos movido en esta dirección y estas son las fuerzas que han salido del cálculo autoconsistente, ¿no? Estas son coordenadas de fuerzas que salen de los archivos de salida de Quantum. Y la siguiente es otra vez, ¿no? Nombro ahora a este otro desplazamiento, lo he movido esta dirección y jalo del archivo de salida de ese cálculo autoconsistente estas fuerzas interatómicas. Ok, ese es el formato de ese archivo de forces. Obviamente si ponemos 3 o 4 desplazamientos, pues entonces este archivo pues va a ser mucho más grande. Los archivos DINMAT pues solo son archivos temporales donde se escriben las fuerzas de salida que se han jalado de los archivos de salida de Quantum Expresso. Y vamos a ver un archivo de salida, por ejemplo. Es el archivo de salida que nos da Quantum Expresso con lo que las iteraciones que estamos proponiendo. Por aquí están la lista de las fuerzas en cada uno de los átomos. Fíjense las unidades de estas fuerzas. Y en el archivo de runfon lo que hacemos nada más es traducir esas fuerzas para escribirlas en unidades de electronvolt sobre Armstrong. ¿Ok? Entonces, esta es la lista de fuerzas que jala para escribir nuestro archivo de salida. Y eso es básicamente lo que tenemos. Este archivo TMP pues también es un archivo temporal donde escribe las nuevas coordenadas de los átomos con este átomo en particular desplazado. Y el archivo PWT también es un archivo temporal donde escribe el archivo de entrada para el cálculo autoconsistente en el formato de Quantum Expresso, ¿no? Este archivo es el que está leyendo Quantum Expresso para cada una de las iteraciones, ¿no? Aquí está, vean cómo aquí ya se escribieron las coordenadas de los átomos y en particular, que es el átomo 1, se ha desplazado en esta dirección.
Muy bien, entonces hasta aquí, pues fíjense, ya tenemos los tres archivos que necesitamos, los tres archivos de entrada, el forces, el info y el postcard para correr el código de phone y obtener el calor específico. Entonces estamos listos para ahora envolvernos en el contenido del archivo info y aprender cómo calculamos nuestra curva de calor específico. Muy bien, ahora vamos a empezar a modificar el archivo info para construir nuestra curva de calor específico. Para ello vamos a basarnos en el tutorial. Recuerdan que aquí en el tutorial aquí tenemos el ejemplo para el aluminio. Vamos a basarnos en su archivo info y vamos a ir explicando nosotros lo que necesitamos, lo que nos sirve de este archivo. Muy bien, entonces voy a entrar a este archivo info. Vamos a modificarlo. Voy a pegar temporalmente lo que hemos jalado del archivo que ya estaba implementado para el aluminio y vamos a ir explicando. Estas tres líneas con las que empezamos inicialmente las voy a quitar temporalmente. Ajá. La primera, pues ya no vamos a generar una supercelda, ¿verdad? Entonces, la instrucción, en este caso tiene que ser true. El super, pues false, ya no vamos a generar una supercelda. Esta que nos dice el número de dimensiones o el número de superceldas a lo largo de x, y, z, pues también la podemos comentar. Y el sim también tiene que ser false. Estas primeras instrucciones son importantes. Sin ellas, realmente el programa va a volver a generar la supercelda y va a volver a calcular los desplazamientos. Entonces, la combinación de L central y L sim y L supercell false nos va a ayudar a que eso no ocurra. Entonces, en estas primeras líneas ya estamos declarando, ya no construyas la supercelda, ahora vamos a hacer otra cosa, ¿no? Luego viene un apartado donde viene el número de tipos de átomos, en este caso es 1, y su masa, en este caso vamos a modificarlo a lo que nosotros tenemos, 0,11. Ok, este segundo bloque es el que nos permite obtener el archivo termo, que es donde obtenemos el calor específico. Y una tercera sección viene los puntos Q, que vamos a hacer, con ellos vamos a hacer nuestra malla para hacer nuestra gráfica de calor específico en este caso, y también esta nos va a servir para hacer la malla para obtener la relación de dispersión fonónica omega de Q. Entonces, nada, vamos a explicarlo brevemente. En este caso, por ejemplo, el free tiene que ser true para que empiece a calcular propiedades termodinámicas. La temperatura, en este caso, vamos a modificarlo. Vamos a poner que empiece desde 0 y estas van a ser, digamos, lo que va a dar las dimensiones para las escalas de la temperatura. En este caso va a ser 10 por 90 puntos. Ahorita vamos a ver. Y esa es la curva que va a graficar. Va a tener, en este caso, 900 cálculos de temperatura para nuestro archivo. Ok, la sección de puntos Q. ND es el número de puntos inicial y final. En este caso han declarado 3. Entonces tenemos, este es el archivo, el punto gamma, el punto K, otra vez el punto gamma. Y Q final, que son los archivos, los puntos finales, que también son 3. Es otra vez X, gamma y L.
Entonces este es el recorrido que va a armar la malla de los puntos Q. Estos son los endpoints, son el número de puntos entre cada uno de estos puntitos que hemos declarado. Y QA, QB y QC el número de divisiones para la malla de puntos K, ¿no? Entonces va a haber 10, el número de divisiones va a ser 10 por 10 por 10, ¿no? En este caso. Ok, esta instrucción, lrecip igual, bueno, en este caso es lógica, es igual a true. Lo que significa es que las coordenadas de los puntos inicial y final están en unidades de los vectores de red del espacio recíproco. Ajá. De tal manera que si pusiéramos lrecip false, lo que tendríamos son puntos en coordenadas cartesianas. ¿Qué más? Muy bien, recuerden, esta instrucción nada más es pues para que no imprima absolutamente todas las salidas que haya, ¿no? O sea, solamente lo que le estamos pidiendo. Y finalmente, esta instrucción, L4 out, false, bueno, si le pusiéramos true, lo que hace es que construye un archivo que le va a llamar harmonic, y ahí va a escribir la matriz de las constantes de fuerza. Entonces en este caso le estamos diciendo que no lo haga, por eso le ponemos false. Muy bien, entonces vamos a correr este archivo info con nuestro ejecutable de siempre, ya con esas nuevas instrucciones. Entonces recuerden que para ello tengo que copiar la trayectoria donde está ese ejecutable que está acá, ¿no? Copio la trayectoria, pwd, me voy a la carpeta donde quiero ejecutar, ¿no? Déjenme hacer un clear. Ahí estamos. Entonces ponemos la trayectoria, el ejecutable y enter. Excelente, fíjense lo rápido que es. Vamos a ver los archivos de entrada. Aquí ya ha hecho el cálculo de propiedades termodinámicas. Fíjense los archivos de salida que tenemos. Por un lado, aquí está termo, es el archivo donde vienen el calor específico. Le voy a dar un VI al termo para que veamos. Muy bien, vamos a hablar un poco más acerca del contenido del archivo termo. Vamos a ver su contenido. Voy a poner un VI. Fíjense, el archivo termo, en este caso en particular, le hemos dicho en el archivo info que parta desde la temperatura 0, que es la primera columna, y el primer valor que vemos ahí. Es un barrido, en este caso de la temperatura, que va a ir desde 0 hasta 2100. Obviamente esta temperatura en Kelvin. La siguiente columna es la energía interna calculada en electron volt por unidad de celda. La siguiente columna es energía libre en el límite clásico, la entropía y por último el calor específico a volumen constante. Esta es particularmente la columna o la propiedad termodinámica que ahorita vamos a tratar con más detalle. Vamos a hablar un poquito de, bueno, obviamente de las dimensiones y cómo quedaría esta propiedad termodinámica para este caso del diamante. Quiero hacer algunos comentarios. Ahorita ya podemos graficar cualquiera de las propiedades en este barrido de temperaturas. Vamos a hacer una primera gráfica donde veamos cómo sale nuestra curva de calor específico. Y después vamos a seguir comentando un poco más acerca de algunas variables declaradas en el info y de algunos otros archivos de salida que obtuvimos acá.
Para ello, déjenme traigo hacia esta carpeta un script, dejen un plot para hacer el cálculo de esta, más bien para hacer la gráfica de esta propiedad termodinámica. Ya viene implementado un script dentro del tutorial, nosotros nada más lo hemos modificado aquí. También si gustan pueden, vamos a compartir ese script para que lo tengan si es que les sirve. Listo, finalmente aquí ya está este script, el que se ve acá para hacer esta gráfica del calor específico a volumen constante. Déjenme, vamos a ver qué trae. Bueno, pues viene una salida, lo hemos puesto en el formato de salida EPS para que lo podamos visualizar ahorita en nuestra computadora. Le hemos puesto este título, CV diamante, ¿no? De calor específico. Y básicamente eso, le hemos dicho aquí el script que use que grafique 1 contra 6, ¿no? Donde 1 es la columna 1 del archivo termo, ¿no? Y 6 es el del calor específico. Entonces ya está, nada más vamos a graficarlo. Para ello, pues recuerden, vamos a entrar a Genoplot, entonces vamos a graficar. Tenemos que cargar ese script. Y por aquí ya está nuestra gráfica de PS. Obviamente aquí no lo podemos ver. Déjenme, lo traigo rápidamente a mi escritorio para mostrárselo. Muy bien. Entonces ya estoy aquí en mi escritorio y entonces lo voy a traer desde esta computadora remotamente. Entonces la instrucción es SCP. Desde mi computadora, mi dirección IP, la trayectoria, la path, el nombre de la gráfica. Listo. Ya casi, ya casi. Muy bien, ya está en mi escritorio. La voy a jalar. Aquí está. La voy a jalar en este documento para poderla ver. Listo. Aquí está nuestra gráfica de calor específico del diamante para un barrido de temperaturas de 0 a 2100 pasos en las corridas sobre las temperaturas. Vamos a ver a grandes rasgos qué es lo que nos está diciendo. Las unidades en particular son importantes en este caso. Fíjense que las unidades en las que nos están dando el calor específico a volumen constante, dice aquí KB sobre Cel. Eso son unidades de K, de la constante de Boltzmann, sobre celda. Entonces, ¿esto de dónde sale y por qué podríamos decir que está bien? Fíjense que aquí tiende a un valor entero que es 6. Entonces, nada más para aterrizar estas ideas, vamos a hablar un poco de eso. Fíjense que el calor específico CB, ¿no? CB, en el límite clásico, es decir, para altas temperaturas, está dado por 3 N KB, ¿no? Donde KB es la constante de Boltzmann. Ajá. Esto es para altas temperaturas, ¿no? Esto empieza a converger a este valor. Donde N chiquita, la N que vemos ahí, es, dejen poner un paréntesis, esa N chiquita es N sobre B, donde N es el número de átomos sobre unidad de volumen, ajá, por KB, ¿no? Entonces, este en particular, las unidades que nos está dando, nos está diciendo que esto va a ser 3, ¿no?
sobre n, que siguen siendo el número de átomos, pero en este caso no es sobre unidad de volumen, sino sobre unidad de celda. Entonces, en este caso me va a decir cuántos átomos n hay sobre tu celda y eso va multiplicado por unidades de constante de Boltzmann. De tal manera que en este caso, recuerden que en nuestra celda en particular, la celda unitaria que hemos estado definiendo, tiene 2 átomos por celda. Ajá. Entonces, esta cantidad quedaría, pues obviamente 3 por n, que en este caso es 2, sobre celda, ¿no? 2 átomos por celda, por constante de Boltzmann. Entonces es por eso que en el límite de altas energías esto tiende a 6 kb, ¿no?, sobre celda, que son las unidades que nos está dando acá. Es a lo que converge o a lo que tiende para temperaturas muy altas. Para el caso límite de bajas temperaturas, en particular en este caso de diamante, lo que sabemos es que el calor específico va como T al cubo. Es un comportamiento generalizado para sistemas en bulto. Vamos a hablar de otros archivos importantes que se han generado en nuestra última ejecución del ejecutable FON, que son los archivos 2. Los archivos 2 pues contienen las densidades de estados en diferentes unidades. Uno de ellos contiene las densidades de estados en unidades de número de frecuencias sobre terahertz, número de frecuencias sobre 1000 electronvolt y número de frecuencias sobre centímetros a la menos 1. Estos archivos se generan básicamente con las variables. Voy a entrar brevemente a nuestro archivo de info para señalar cuáles son las variables que han generado estos archivos de 2. En particular necesita la variable lógica lfree igual a true, el de la temperatura para decirle que vamos a tomar la temperatura como variable y el barrido de puntos QA, QB y QC. Recuerden, esta declaración de puntitos QA, QB y QC básicamente son las divisiones para que se genere una malla de puntos MP, ¿no?, que son los Mugshrub and Pack. No sé si esté bien pronunciado, seguramente no, pero este conjunto de puntos especiales, bueno, este conjunto de puntos es un conjunto de puntos especiales dentro de la zona de Brillouin que, digamos, da una forma eficiente de hacer las integraciones correspondientes de nuestro vector de onda. También una de las variables que no pusimos en este ejemplo en particular, pero podríamos poner, es esta que estoy descomentando, que es L gamma igual a true. Esa variable igual a true lo que hace es que forza de alguna forma a que la malla que hemos declarado con los puntitos y con los puntitos pase por el punto gamma. En este caso, digamos, está comentada, no la descomentamos, entonces con estas variables es como se generan estos archivos de 2 de densidades de estados. Y no está por demás decirles que este archivo QPoints, déjenme, voy a hacer un VI de ese archivo QPoints para ver qué contiene. Ese archivo QPoints, básicamente ahí contienen los puntos especiales que se escriben en este archivo, ¿no?, para usarlos en otras corridas o en otro tipo de especificaciones dentro de nuestro info. Entonces ahí están las densidades de estados, pues son bastante útil porque se escriben en 3 diferentes unidades: terahertz, 1000 electronvolt y centímetros a la menos 1. Entonces, para completar este esquema, finalmente vamos a calcular algo que falta en todo este rompecabezas. Falta una pieza que es obviamente obtener la relación de dispersión fonónica, es decir, hacer el cálculo
de estas frecuencias y ver ese espectro. Muy bien, en esta última parte de nuestro tutorial, por fin vamos a ver la relación dispersión fonónica omega de Q para este sistema. Para ello, otra vez vamos a irnos hacia nuestro archivo info y vamos a declarar las variables que necesitamos. Para obtener nuestro archivo de frecuencias, que es el que vamos a graficar, tenemos que comentar el bloque que nos da propiedades termodinámicas y básicamente ese sería lo que tendríamos que hacer para que se escriban estos archivos de frecuencias. Bueno, vamos a correrlo otra vez con nuestro ejecutable de fon. Vamos a copiar la trayectoria que está acá, luego src, ahí está. Esta es la trayectoria donde está nuestro ejecutable de fon, entonces la copio y me voy hacia mi carpeta donde quiero ejecutarlo. Déjenme hacer un clear. Ahí estoy, acá. Muy bien, copio la trayectoria, pongo el ejecutable y dejo correr. Entonces, bueno, se escriben algunos cálculos sobre la pantalla. Vamos a ver qué obtenemos de esto. Aquí, si pueden ver, están estos nuevos archivos de frecuencias, frecuencia.cm. Estos archivos de frecuencias, el primero, el de frec, nos dan las frecuencias en terahertz y este de frec.cm nos dan las frecuencias en centímetros a la -1. Vamos a graficarla para ver este espectro para el diamante. Hay otro script implementado dentro del mismo tutorial. Muy bien, aquí ya hemos copiado uno de los scripts para graficar el archivo. Vamos a graficar el archivo de las frecuencias en centímetro a la -1. Nada más vamos a ver qué trae este script. Bueno, está implementado para el aluminio en bulto, entonces vamos a cambiarle el nombre de salida. Vamos a ponerle que es para nuestro sistema de diamante. Los puntos gamma, X, K, L, pues básicamente son los mismos porque es los mismos vectores, ¿no?, de la FCC. Pero aquí vamos a decirle que grafique todas las brechas, todas las bandas de este archivo. Aquí solo pide que grafique 4. Entonces en este cálculo en particular pues salen 6. Debemos entonces pedirle que grafique todas. Vamos a ver el formato. Fíjense por qué estoy poniendo 7 columnas a graficar. 1, 2, 3, 4, 5. Porque obviamente estos son los barridos de los puntos Q. Esta sería la primera brecha, la primera rama, digamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso en particular, pues nos da 6 ramas. Entonces queremos verlas todas en esta gráfica. Entonces vamos a ver si ya están las seis ramitas aquí implementadas para graficarlas. Vamos a verlas. Entonces, frequency, ok, vamos a dejarle este nombre en el eje Y, en el eje X. Muy bien, vamos a graficar. Entonces, en un plot cargamos este script que se llama f.g. Listo. Y el archivo de salida es es un archivo EPS. Déjenme lo traigo rápidamente a mi escritorio para que lo podamos ver. Listo, ya hemos traído el archivo de frecuencias al escritorio. Déjenme lo copio en este archivo para que lo veamos. Entonces por aquí anda.
Entonces, finalmente aquí es donde obtenemos este espectro de frecuencias, ¿no? Para el diamante. Hay 6 ramas, por eso es que hemos graficado todas. Y es así como se ven las frecuencias en unidades de centímetros a la -1. Hasta aquí sería, digamos, la parte importante de la metodología. Claramente no hemos abordado casi nada sobre la parte teórica. Entonces, nada más déjenme mostrarles uno de los un calor específico, el calor específico que sale con uno de los ejemplos del tutorial, que es el aluminio en bulto. Muy bien, aquí tengo la gráfica de calor específico también para el aluminio en bulto, que básicamente es ocupar pues los archivos que ya vienen implementados en este tutorial. Nada más hemos cambiado el rango de temperaturas, y si ustedes pueden ver este caso en particular, la gráfica de calor específico tiende asintóticamente al valor de 3. La pregunta es si eso es correcto para ustedes. ¿Ustedes creen? ¿Y cuál sería la explicación de por qué este calor específico del aluminio en bulto converge al valor de 3? Obviamente las unidades que hemos comentado anteriormente de constante de Boltzmann sobre celdita. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes respondieran. Quizá ya lo saben, ya lo tienen en la mente, fácilmente quizá pueden decir por qué. Entonces, pues les agradezco mucho su atención. En el tutorial viene también el de grafeno, pero hay otras estructuras bidimensionales. También sería interesante explorarlas y ver las dificultades del programa o las limitaciones. Hasta aquí este tutorial. Muchas gracias. Gracias por su atención y con esto nos quedamos. Gracias.